Aquella vez, Juan Zebedeo no acompañó al maestro. Y me alegré profundamente. El espectáculo que estaba a punto de presenciar hubiera terminado con su decaída moral. Giramos por la escalinata de la derecha, adentrándonos en un largo y húmedo pasadizo, apenas iluminado por algunas lámparas de aceite, cuyas llamas oscilaron al paso de la escolta. El centurión, visiblemente disgustado por el curso que estaban tomando los acontecimientos, se lamentó de la debilidad del procurador. Si de él hubiera dependido, el proceso contra aquel Galileo habría concluido sin contemplaciones. Entre este visionario y un celota asesino, me aseguro, mientras salvábamos los últimos metros del pasadizo, Roma no hubiera dudado. Y mucho menos cuando ese manojo de serpientes tiene el atrevimiento de desafiar la autoridad del César. Al salir de aquel túnel reconocí enseguida el patio porticado que había cruzado en la mañana del miércoles, cuando José y yo nos disponíamos a entrevistarnos con Poncio. Desde el hall del pretorio podía accederse, por tanto, al mencionado patio y al túnel abovedado de la entrada oeste de la fortaleza, recorriendo simplemente aquel pasadizo de 50 escasos metros. La salida se hallaba exactamente en la esquina nororiental del patio, a la derecha de las escaleras de mármol que llevaban al despacho oval de Pilato. Siguiendo, al parecer, una costumbre harto frecuente, los soldados llegaron al centro del patio, deteniéndose junto a la fuente circular de la diosa Roma. El centurión advirtió que retiraran los caballos que estaban siendo cepillados y, mientras los jinetes procedían a desatar las riendas, varias decenas de legionarios libres de servicio fueron aproximándose. La noticia de la inminente flagelación de aquel judío, que se autocalificaba como rey de los hebreos, se había extendido rápidamente entre la guarnición, que, lógicamente, no quiso perderse el acontecimiento. Civilis me sugirió que me apartase. Poncio quiere un castigo especial, añadió el centurión con una sarcástica sonrisa. Y por Zeus que lo va a tener. Las palabras del oficial me hicieron temblar. Miré a Jesús, pero el gigante seguía ausente e inmóvil, con los ojos fijos en el chorro de agua que saltaba de la pequeña esfera que sostenía la diosa en su mano izquierda. Los cascos de los caballos, alejándose hacia una de las esquinas del recinto, marcaron el principio de aquella tortura. De entre los legionarios se habían destacado dos, especialmente fornidos. Ambos sostenían en sus manos sendos flagrumo látigos cortos, formados por mangos de cuero y metal de apenas 30 centímetros de longitud. De uno de ellos partían 3 correas de unos 40 o 50 centímetros cada una, armadas en sus extremos de sendos pares de astrágalos, talí, o tabas de carnero. El otro verdugo acariciaba los anillos de hierro de su plumbata, del que salían 2 tiras de cuero, provistas de un par de bolitas de metal, posiblemente plomo, en cada punta. A una señal del oficial en jefe, 2 de los soldados de la escolta situaron al maestro frente a uno de los 4 mojones o pequeñas mugas de 40 centímetros de altura, que rodeaban la fuente y que eran utilizados para amarrar las riendas de las caballerías. Uno de los legionarios intentó soltar las ligaduras de las muñecas, pero habían sido dispuestas de tal forma que, tras varios e inútiles intentos, tuvo que echar mano de su espada, cortándolas de un tajo. Después de casi 8 horas con los brazos atados a la espalda, las manos de Jesús aparecían tumefactas y con un tinte violáceo. Una vez desatado, los legionarios le desposeyeron del manto púrpura que había amarrado Herodes Antipas en torno a su cuello, retirando a continuación su amplio ropón. Con la misma violencia le despojaron de la túnica. Las ropas del maestro cayeron sobre uno de los charcos de orín de las caballerías. Por último, le desataron las sandalias, descalzándole. Y acto seguido, el mismo soldado que había cortado las ligaduras se colocó frente al prisionero, anudando sus muñecas por delante con los restos de la maroma que acababa de sajar. Jesús, con una total y absoluta docilidad, se dejó hacer. Su cuerpo había empezado a sudar. Aquella reacción de su organismo me puso en alerta. La temperatura ambiente no era, ni mucho menos, tan alta como para provocar aquella súbita transpiración. Di un pequeño rodeo a la fuente, situándome frente a él y comprobé, efectivamente, cómo su rostro, cuello y costados habían empezado a humedecerse. En ese momento lamenté no haberme encajado las lentes de visión infrarroja. A juzgar por las cada vez más aceleradas pulsaciones de sus arterias carótidas y por las sucesivas y profundas inspiraciones que estaba practicando, el rabí había empezado a experimentar una nueva elevación de su tono cardíaco. El nazareno era perfectamente consciente de lo que le aguardaba y su organismo reaccionó como el de cualquier individuo. De un tirón, el legionario le obligó a inclinarse hacia el mojón de piedra, procediendo a sujetar la cuerda en la argolla metálica que coronaba la pequeña columna.
La gran altura del Galileo y lo reducido del mojón le obligaron desde un primer momento a separar las piernas, adoptando una postura muy forzada. Los cabellos habían caído sobre su rostro, ocultando sus facciones por completo. Por un lado me alegré de no poder ver su cara, el sudor se fue haciendo más intenso, convirtiendo sus anchas espaldas y torso en una superficie brillante. De pronto, uno de los sayones se adelantó y agarrando el taparrabo de Jesús se lo arrebató con un golpe brusco, dejándole totalmente desnudo. La rotura de las cintas que sujetaban el taparrabo provocó un súbito e intenso dolor en los genitales de Jesús. Su cuerpo se estremeció y sus rodillas se doblaron por primera vez. Al verle desnudo, los legionarios estallaron en una carcajada general. Pero las burlas de la soldadesca fueron zanjadas por la llegada de Poncio. Y sin más preámbulos, el procurador ordenó a los verdugos que procedieran. En mitad de un silencio expectante, el legionario más alto, situado a la derecha del maestro, levantó su flagrún de triple cola, lanzando un terrorífico latigazo sobre la espalda de Jesús, al tiempo que cantaba el primero de los golpes. Unus. La descarga fue tan brutal que las rodillas del reo se doblaron, clavándose en el enlosado de caliza con un sonido seco. Pero, en un movimiento reflejo, el Galileo volvió a incorporarse, al tiempo que el segundo verdugo descargaba un nuevo golpe con su bífido fiam. 3. Quator. Aquellos soldados, consumados profesionales, manejaban los látigos haciendo girar simplemente sus muñecas. De esta forma, las correas se rizaban, consiguiendo un máximo efecto con un mínimo de esfuerzo. Y quinqué. El entrechocar de los huesecillos y de las bolas de metal fueron el único sonido perceptible durante los primeros minutos. Jesús, totalmente encorvado, no había dejado escapar aún un solo gemido. Los astragalos y las piezas de plomo caían sobre la espalda, arrastrando en cada retirada algunas porciones de piel. Desde el primer latigazo, varios regueros de sangre habían empezado a correr por el cuerpo, deslizándose hacia los costados y goteando sobre el pavimento. Tal y como sospechaba, después del fenómeno del sudor sanguinolento, la piel del maestro había quedado en un estado de extrema fragilidad. Y aquella lluvia de golpes múltiples no tardó en abrirla, convirtiendo los hombros, espalda y cintura en una carnicería. Poco a poco, a cada silbido del flagrún, las tabas y bolas penetraban en la piel, provocando su ablación o separación, desgarrando los tejidos musculares y arrastrando vasos y nervios. Triginta. Al llegar al golpe número 30, el reo se desplomó, manteniéndose de rodillas y con los dedos fuertemente sujetos al aro de metal de la columna. La espalda, hombros y zonas lumbares aparecían ya encharcadas en sangre, con un sinfín de hematomas, azulados y gruesos como huevos de gallina. Las correas, por su parte, habían ido dibujando decenas de estrías, similares a arañazos, de una tonalidad vinosa. La presencia de aquella multitud de hematomas, algunos de los cuales habían empezado a estallar, me hizo sospechar que el dolor que soportó Jesús de Nazaret en aquellos primeros minutos tuvo que ser de auténtico paroxismo. Pero, afortunadamente para él, los golpes, descargados con tanta saña como precisión, fueron abriendo muchos de los hematomas, convirtiendo la espalda en un río de sangre y, consecuentemente, disminuyendo el dolor en cierta medida. Cuadraginta. El latigazo número 40 llegó a los 4 o 5 minutos de haberse iniciado el suplicio. Pero, lejos de estremecerse, como había ocurrido con los anteriores golpes, el cuerpo del nazareno no reaccionó. Sibilis levantó su vara de vid, interrumpiendo la flagelación. Y uno de los sudorosos verdugos se echó sobre el reo, tirando de sus cabellos. Tras comprobar que se hallaba inerme, soltó la cabeza, que cayó desmayada entre el hueco de los brazos. El centurión apremió a sus hombres. Uno de los legionarios llenó un cubo con el agua de la fuente, arrojándolo sobre la nuca del nazareno. Al contacto con el líquido, la cabeza de Jesús se movió ligeramente, mientras parte de la sangre escurría hasta el suelo, arrastrada por el agua. Desde hacía rato, la columna, una amplia franja de la pared circular de la fuente y los rostros, brazos y túnicas de los verdugos aparecían teñidos de rojo. La hemorragia, generalizada ya en espalda y zona de riñones, había empezado a ser preocupante. Aunque el suplicio había sido detenido en el golpe número 40, coincidiendo así casualmente con la fórmula judía de flagelación, la intención de Pilato, que seguía impasible y silencioso el desarrollo de la tortura, era que aquella masacre continuase. Los verdugos aprovecharon el breve descanso para inclinarse sobre el estanque y refrescar sus caras, al tiempo que refregaban los brazos, tratando de limpiar los lamparones de sangre.
Aunque los legionarios encargados del tormento conocían el latín, estoy casi seguro que, a tenor de sus barbas raras y abundantes, eran mercenarios sirios o samaritanos. Generalmente, los romanos designaban a estos cuando el condenado era un judío. El odio ancestral de aquellos contra los hebreos les convertía en ejecutores ejemplares. El maestro había ido recobrándose. Uno de los verdugos le tomó entonces por las axilas, tirando de él hacia arriba. Pero el peso era excesivo y tuvo que pedir ayuda. Cuando, al fin, lograron incorporarlo, otro soldado, con un caso de latón entre las manos, se situó frente al destrozado nazareno, mientras los sayones, sin ningún tipo de contemplaciones, jalaban de sus cabellos, obligando a Jesús a levantar el rostro. Y así lo mantuvieron hasta que el romano que portaba el caso vació el contenido del mismo en la boca del Galileo. Al preguntar a Civilis de qué se trataba, me explicó que aquel caso contenía agua con sal. Por supuesto, el ejército romano conocía muy bien los graves problemas que podían derivarse de un castigo como aquel. En especial, el referido a la deshidratación. Aunque Jesús había sido obligado en la sede del Sanedrín a ingerir una considerable cantidad de agua, sus profusas sudoraciones en el huerto de Getsemaní y ahora, durante la flagelación, unidas a las importantes hemorragias que llevaba experimentadas, tenían que haber mermado sus reservas o balance hídrico corporal, tanto intracelular como extracelular. Aquella agua con sal, por tanto, constituía un refuerzo decisivo, si es que Poncio deseaba realmente que el prisionero no muriese durante los azotes. También existía el peligro de que la excesiva concentración de cloruro sódico en el agua, lo ideal hubiera sido una proporción del 0,85%, pudiera acarrear la aparición de edemas o hinchazones blandas en diversas partes del cuerpo. Pero, tal y como había sentenciado Civilis, las pretensiones del procurador eran machacar hasta el límite al reo, de tal forma que su lamentable estado pudiera satisfacer y conmover los agresivos ánimos de los saduceos. Así que, una vez apurado el contenido del caso, el centurión levantó su bastón y los legionarios recogieron los flagrum, prosiguiendo el castigo. Unus. Aquel nuevo golpe y los que siguieron fueron dirigidos especialmente a los muslos, piernas, nalgas, vientre y parte de los brazos y pecho. La espalda y cintura quedaron en esta ocasión al margen. Las descargas de las correas, enroscándose en las piernas del maestro, obligaron a este a una suprema contracción de los paquetes musculares, en especial de los situados en las caras posteriores de los muslos, que quedaron así sujetos a una mayor vulnerabilidad. Muy pronto, la piel fue abriéndose, provocando una hemorragia mucho más intensa que la de la espalda. Y en un titánico esfuerzo por soportar el dolor, Jesús de Nazaret se había aferrado a la argolla de la columna, levantando el rostro hasta donde le era posible. Los músculos de su cuello, tensos como la cuerda de un arco, contrastaban con las fosas supraclaviculares inundadas por un sudor frío que chorreaba sin cesar y que iba destiñendo el rojo encendido de la sangre. Duro de Viginti. El verdugo cantó el golpe número 18, lanzando su látigo sobre el pecho del reo. Y una de las parejas de huesecillos de carnero debió herir el pezón izquierdo de Jesús. El intensísimo dolor provocó un vertiginoso movimiento reflejo y el gigante se incorporó con todas sus fuerzas, al tiempo que sus dientes, sólidamente apretados unos contra otros, se abrían, emitiendo un desgarrador gemido. Era el primer lamento del rabí. El tirón fue tan súbito y potente que las cuerdas que le sujetaban a la argolla se rompieron y el cuerpo del maestro se precipitó hacia atrás violentamente. Aquello pilló desprevenidos a los verdugos y al resto de la tropa, que retrocedieron asustados. El nazareno cayó pesadamente sobre sus espaldas, resbalando sobre el enlosado y dejando un ancho reguero de sangre. Cuando los legionarios se precipitaron sobre él, levantándole pesadamente, la respiración de Jesús se había hecho sumamente agitada. Yo aproveché aquel momento de confusión para ajustarme las crótalos e iniciar una exhaustiva exploración de los destrozos ocasionados por la flagelación. Pulsé el clavo de los ultrasonidos a su posición más profunda, 7,5 MHz o MHz, y me dispuse a rastrear, en primer lugar, los tejidos superficiales. Los soldados habían arrastrado al reo hasta la pequeña columna, sujetándolo nuevamente a la argolla. Y los verdugos reanudaron los azotes, sumamente irritados por aquel contratiempo. Los golpes, cada vez más implacables, fueron humillando poco a poco el cuerpo del maestro, que terminó por doblar las rodillas, mientras sus dedos, chorreando sangre, se crispaban por el dolor. A cada latigazo, Jesús había empezado a responder con un corto y apagado gemido.
Una vez traducidas las ondas ultrasónicas a imágenes, el resultado de la flagelación apareció ante nosotros en todo su dramatismo. Los verdugos, consumados especialistas, sabían muy bien qué zonas podían tocar y cuáles no. Desde un primer momento nos llamó la atención el hecho increíble de que ninguna de las costillas hubiera sido fracturada. La precisión de los latigazos, en cambio, había ido abriendo los costados de Jesús, hasta dejar al descubierto las bandas fibrosas o aponeurosis de los músculos serratos. El dolor al lastimar estas últimas protecciones de las costillas tuvo que alcanzar umbrales difíciles de imaginar. En opinión de los expertos de caballo de Troya, superiores, incluso, a los 22 JND. Por supuesto, amplias áreas de los músculos de la espalda, dorsales, infraespinosos y deltoides, aparecieron rasgadas y sembradas de hematomas que, al no reventar, tensaron extraordinariamente lo que le quedaba de piel, multiplicando la sensación de dolor. En aquel examen de los tejidos superficiales, los investigadores quedaron sobrecogidos al comprobar cómo los legionarios habían elegido las zonas más dolorosas, pero menos comprometidas, de cara a una posible parada cardíaca, que hubiera fulminado quizá al nazareno. Eligieron principalmente las partes delanteras de los muslos, pectorales y zonas internas de los músculos, evitando corazón, hígado, páncreas, vaso y arterias principales, como las del cuello. Al cambiar la frecuencia de los ultrasonidos, pasando a 3,5 MHz, el análisis de los órganos internos puso de manifiesto, desde el primer momento, una considerable pérdida de sangre. La volemia de Jesús, o volumen total de sangre, fue fijado entre 6 y 6,5 litros. Pues bien, después del durísimo castigo de la flagelación, esa volemia había descendido en un 27%. Eso significaba que el Galileo había derramado en total, desde los ultrajes en la sede del Sanedrín, alrededor de 1,6 litros de sangre. Una cantidad importante, aunque no lo suficiente como para alterar de forma definitiva, física y psíquicamente, a una persona normal. Y una prueba de ello es que Jesús de Nazaret aún tuvo fuerzas y claridad de mente para responder a las preguntas que se le formularon después de los azotes. Sin embargo, aquel derrame circulatorio tuvo que provocar en él una creciente angustia, palpitaciones esporádicas, debilidad y, sobre todo, una sed sofocante. En cuanto a su frecuencia cardíaca, las oscilaciones fueron continuas. En algunos de los golpes, especialmente en uno de los últimos, que caería directamente sobre los testículos, el pico alcanzó las 170 pulsaciones por minuto, cayendo rápidamente a 90 y provocando el segundo desvanecimiento. La tensión arterial, por la intensa descarga de adrenalina, se elevó también algunos momentos hasta 210 milímetros H20 de máxima, si bien luego el progresivo agotamiento de la adrenalina fue dando lugar a un dominio del sistema vago y su intermediario, la acetilcolina, que se acompañó de un descenso de la tensión arterial que ya al final del suplicio se tradujo en un casi total estado de postración. El análisis del torrente sanguíneo nos permitió también la confirmación de un hecho que resultaba evidente. El sucesivo aumento de los índices de sodio, cloro y de la presión osmótica eran señales inequívocas de la importante deshidratación que había empezado a experimentar el organismo del Hijo del Hombre. Cuadraginta. El golpe 40, que en realidad hacía el número 80, si tenemos en cuenta los 40 primeros, cayó sobre un hombre prácticamente derrotado. El maestro, con el cuerpo deformado por los hematomas y materialmente bañado en sangre, apenas si se movía. Sus imperceptibles lamentos se habían ido apagando y solo resonaba ya en el patio el chasquido de los látigos al clavarse en su carne y el cada vez más agitado resoplar de los verdugos, visiblemente agotados. Hacía tiempo que el nazareno se había hecho prácticamente un ovillo, con la cabeza y parte del tórax reclinados sobre los brazos, en posición fetal. Los golpes, cada vez más lentos y espaciados, seguían desgarrando sus nalgas, vientre, costados y zonas laterales de las piernas, hiriendo, incluso, las plantas de los pies. Algunos de los legionarios, aburridos o conmovidos por aquella salvaje paliza, habían empezado a abandonar el lugar, ocupándose en sus quehaceres habituales. Civilis, que venía observando el progresivo agotamiento de los verdugos, dirigió una significativa mirada a Lucilio, el gigantesco centurión que yo había visto en el apaleamiento del soldado romano. El de Panonia comprendió las intenciones del primus priori, abriéndose paso a empujones entre los miembros de la cohorte, levantó su brazo capturando al vuelo el flagrum del legionario situado a la derecha del maestro, cuando aquel se disponía a descargar un nuevo golpe.
La súbita presencia de aquella torre humana, empuñando el látigo de triple cola, fue suficiente para que ambos verdugos se retiraran, dejándose caer, casi sin respiración, sobre las losas del patio. Y la soldadesca, conocedora de la fuerza y crueldad del oficial, guardó silencio, pendiente de todos y cada uno de los movimientos de aquel oso. Lucilio acarició las correas, limpiando la sangre con sus dedos. Después, colocándose a 1 metro del costado izquierdo del prisionero, levantó su brazo derecho, lanzando un preciso y feroz latigazo sobre la parte baja de las nalgas de Jesús. El zurriagazo debió tocar el coxis y el afilado dolor reactivó el sistema nervioso del rabí, que llegó a incorporarse durante algunos segundos. Pero, en medio de grandes temblores, sus músculos fallaron, hincándose de rodillas. Los legionarios acogieron aquel estudiado ataque con una exclamación que iría repitiéndose a cada latigazo. Pseudo Alterán. Un segundo golpe, dirigido esta vez a la corva izquierda, hizo gemir al maestro, al tiempo que la soldadesca repetía entusiasmada. Pseudo Alterán. El tercer, cuarto y quinto latigazos cayeron sobre los riñones. Pseudo Alterán. Pseudo Alterán. Pseudo Alterán. La violencia de Lucilio era tal que los astragalos de carnero quedaban incrustados en la carne, provocando en cada golpe una copiosa hemorragia. Pseudo Alterán. Pseudo Alterán. Las descargas sexta y séptima se centraron en cada uno de los pabellones auditivos de Jesús. Y casi instantáneamente, por ambos lados del cuello corrieron unos gruesos goterones de sangre. El maestro inclinó su cabeza sobre el aro de metal y el centurión buscó el costado derecho, vaciando toda su furia sobre el ombligo de Cristo. Pseudo Alterán. El salvaje impacto sobre el vientre del reo afectó decisivamente a su ya castigado diafragma, cortando prácticamente su penosa respiración. Aquel, probablemente, fue uno de los momentos más delicados del castigo. Durante unos segundos que me parecieron interminables, la caja torácica del Galileo permaneció inmóvil. Pero, al fin, los músculos intercostales reaccionaron, aliviando la tensión pulmonar. Pseudo Alterán. El noveno latigazo, propinado por el coloso en el desgarrado costado derecho de Jesús, y pienso que lanzado con toda intención sobre los abiertos músculos serratos para disparar así la congelada respiración del reo, emitió un sonido hueco, como si las tabas hubieran golpeado directamente sobre las costillas. El ímpetu del oficial, que había empezado a sudar copiosamente por su frente, fue tal que el cuerpo del nazareno se desequilibró, cayendo sobre el lado izquierdo. Es muy posible que en aquellos instantes, otro dolor, difuminado por el atroz calvario de la flagelación, estuviera golpeando el organismo del Galileo. Me refiero a la vejiga urinaria de Jesús. Su rebosamiento debía ser tal que, involuntariamente, los esfínteres de los uréteres se abrieron, provocando una abundante micción. Aproximadamente, a juzgar por el tiempo que duró el derrame urinario, la vejiga debía albergar entre 350 y 400 centímetros cúbicos. Por fortuna, la orina, aunque sumamente amarilla, no arrastraba sangre. Pero aquella descarga involuntaria de orina solo sirvió para provocar las risotadas de los romanos y un ataque mucho más violento de ira en Lucilio, que tomó aquel gesto como un insulto personal. Y levantando el látigo, lo dirigió con rabia hacia los testículos del maestro. Una de las puntas del flagrum tocó la piel del escroto y las otras dos cayeron sobre la bolsa testicular. Jesús reaccionó ante el lacerante golpe encogiéndose, al tiempo que sus pulsaciones se aceleraban y un gemido desgarrador se confundía con el último. Pseudo Alterán. Inmediatamente, su pulso bajó a 90 y el maestro, palideciendo, perdió el conocimiento. Civilis levantó su vara nuevamente, ordenando a los soldados que inspeccionaran al reo. Después, aproximándose al procurador, le pidió instrucciones. Debía continuar el castigo, y antes de que Poncio tomara una decisión, el brutal Lucilio insinuó al gobernador que, dada la situación del prisionero, lo mejor sería rematarle allí mismo. Pilato dirigió su mirada al cuerpo agarrotado y sanguinolento del rabí, dudando. Y el oficial que había ejecutado aquella última parte de la flagelación echó mano de su espada, convencido de que el buen sentido de Poncio se inclinaría por la solución que acababa de proponer. Pero el agua que había sido baldeada nuevamente sobre la cabeza y nuca del prisionero estimuló el precario estado de Jesús, que, lentamente, fue recobrando el sentido. Aquella progresiva recuperación del nazareno inclinó a Pilato a seguir con su plan y antes de retirarse del patio porticado indicó a Civilis que atendiera al Galileo, llevándole a su presencia en cuanto fuera posible. Eran las 11 de la mañana. Los legionarios soltaron las cuerdas y a duras penas apoyaron la espalda del prisionero contra la columna que había servido para la flagelación.
Uno de los soldados se colocó en cuclillas por detrás del mojón, procurando sostener por los hombros el maltrecho cuerpo de Jesús. El gigante, con las piernas extendidas sobre el pavimento, respiraba aún con dificultades, acusando con esporádicos estremecimientos el sinfín de puntos dolorosos. Aquellos temblores fueron haciéndose cada vez más intensos y continuados, y temí que la fiebre hubiera hecho presa en el maestro. No me equivocaba, otro legionario, siempre bajo la atenta vigilancia de Civilis, acercó un segundo caso a los labios del rabí, obligándole a beber una nueva dosis de agua con sal. Algunas de las heridas habían empezado a coagular y muchos de los reguerillos comenzaron a secarse. Las brechas de los costados, sin embargo, seguían manando sangre, que caía a intervalos sobre las losas, impulsada por cada uno de los movimientos respiratorios, cada vez más cortos y rápidos. El centurión movió la cabeza en señal de desaprobación. No hacía falta ser médico para darse cuenta que el castigo había sido tan desproporcionado como para temer por la vida del reo. Y antes de que fuera demasiado tarde, desconecté el sistema ultrasónico, pulsando el segundo clavo. Al activarlo, el minicomputador alojado en la vara de Moisés dio paso al flujo de rayos infrarrojos, dispuestos para los análisis de teletermografía dinámica. Como ya señalé anteriormente, las crótalos, o lentes especiales de contacto, me permitían dirigir el sistema de teletermografía hacia las áreas deseadas, pudiendo ordenar así el cúmulo de exploraciones. Las imágenes obtenidas por este procedimiento fueron sencillamente dramáticas. La mayor parte del cuerpo de Jesús, bañado con sangre venosa, ofrecía una tonalidad roja parduzca, mientras los hematomas, mucho más calientes, arrojaron un color azul intenso. El rastreo nos permitió observar cómo la red arterial principal no había sido dañada, aunque la vascularización cutánea y el sistema venoso superficial, especialmente en extensas zonas dorsales, presentaban numerosos destrozos. Según los médicos del proyecto, en el supuesto de que el maestro hubiera conservado la vida, su recuperación, con las técnicas y fórmulas de aquella época, se hubiera prolongado por espacio de más de 3 meses. El análisis de las retinas fue satisfactorio. El color amarillento rojizo de las mismas vino a demostrarnos que la visión era correcta. No pudo decirse lo mismo de algunas de las articulaciones, en especial la de la pierna izquierda, hueco popliteo, y las de los hombros, seriamente afectadas por las bolas de plomo y los astragalos de carnero. La temperatura dérmica de estas articulaciones, extraordinariamente inflamadas, había aumentado su temperatura hasta 3 grados centígrados. En cuanto a la alta temperatura general, oscilante entre los 39 y 40 grados, vino a ratificar mi impresión personal. Jesús había sido presa de la calentura, que ya no le abandonaría hasta el momento de la muerte. El minucioso recorrido sobre el cuerpo del Galileo nos permitió distinguir, al menos, 225 puntos calientes, correspondientes a otros tantos impactos, provocados por los flagrum. Las excoriaciones, hematomas y desgarros habían originado otras tantas áreas inflamatorias, generalmente circulares, que marcaban con su alta temperatura el trágico mapa de los azotes. Esta fue la guía de la flagelación, pormenorizada por el ordenador central del módulo. Espalda y hombros, 54 impactos. Cintura y riñones, 29. Vientre, 6. Pecho, 14. Pierna derecha, zona dorsal, 18. Pierna izquierda, dorsal, 22. Pierna derecha, zona frontal, 19. Pierna izquierda, frontal, 11 impactos. Brazo derecho, ambas caras, 20. Brazo izquierdo, ambas caras, 14. Oídos, un impacto en cada uno. Testículos, 2 y nalgas, 14 impactos. A estos destrozos hubo que añadir un sinfín de estrías o arañazos, producidos por las correas de los látigos. La inmensa mayoría de estas lesiones tenía una longitud de 3 centímetros, con la típica forma de pesas de gimnasia, ocasionadas por los escorpiones de las puntas, bolas de metal y pavas. En síntesis, un castigo tan brutal que ninguno de los especialistas del proyecto llegó a comprender jamás cómo aquel hombre pudo resistirlo. ¡Basta ya! Ponedle en pie y vestidle. La voz del oficial jefe resonó cargada de impaciencia. Y mientras los infantes tiraban de Jesús, yo desconecté los circuitos de la vara de Moisés, guardando las lentes de contacto. Fue menester que 2 legionarios apuntalaran el maltrecho cuerpo del maestro al recuperar la posición vertical. Su extrema debilidad hizo que sus rodillas se doblasen, obligando a los soldados a sujetarle por las axilas. Otros romanos, a una orden de Civilis, acudieron en ayuda de sus compañeros, procurando que el prisionero no se desplomase sobre el enlosado.
Al ser izado, algunas de las heridas, especialmente las de los costados, volvieron a sangrar a borbotones y los riachuelos de sangre recorrieron rápidamente su vientre, ingles, muslos y piernas, hasta derramarse sobre las losas. Alguien recogió sus ropas y, tras enfundarle la túnica, dispuso el manto sobre el hombro izquierdo, fajando después el tórax. El ropón quedó firmemente sujeto sobre el pecho y espalda de Jesús, de forma que, juntamente con la túnica, hicieron las veces de vendaje. Aquellos romanos sabían que aquel era un excelente procedimiento para taponar muchas de las brechas, cortando así parte de las hemorragias. Sentí un estremecimiento al imaginar lo que podía ocurrir en el momento en que el Galileo fuera desposeído de sus ropas. Si los coágulos quedaban encolados al tejido, como así debía ser, la retirada de la túnica significaría un nuevo y doloroso suplicio, con la consiguiente apertura de las llagas. La sangre empapó inmediatamente la túnica blanca, que comenzó a gotear por las mangas y por el borde interior. Y el esponjoso tejido se vio teñido con innumerables y anárquicos corros rojizos. Los soldados obligaron al nazareno a dar algunos pasos, pero, cuando apenas había arrastrado sus pies descalzos sobre el pavimento, las fuerzas le abandonaron, desmoronándose. La rápida intervención de los legionarios de Civilis evitó que cayera al suelo. El grupo interrogó al centurión con la mirada y este, desalentado, indicó a sus hombres que le sentaran en uno de los bancos de madera del pórtico. Civilis comprendió que, de momento, era inútil conducir al reo hasta la terraza donde debía esperar el procurador. Hubiera sido absolutamente necesario que varios infantes le acompañasen y sostuviesen. Los temblores febriles seguían sacudiendo el cuerpo del nazareno que, poco a poco, paso a paso, fue conducido por los romanos hasta uno de los asientos situado en el lado oriental del patio. Mientras, otros legionarios habían iniciado la limpieza del enlosado y de la columna sobre los que había tenido lugar la flagelación. Los caballos volvieron junto a la fuente y sus cuidadores siguieron cepillándoles y restregando los lomos con manojos de poleo, cuyo olor, según la creencia popular, mataba los piojos. El centurión se quitó el casco y, tras meditar unos segundos, se alejó del pórtico, en dirección al túnel que llevaba al pretorio. Debo señalar que, conforme observaba el renqueante caminar del maestro, una visible cojera en la pierna izquierda me llevó a la conclusión de que el latigazo de Lucilio en plena corva había alterado la articulación de dicha rodilla. Este extremo sería posteriormente ratificado, como ya indiqué, por el examen teletermográfico. Jesús fue sentado, al fin, sobre uno de los bancos. Y al hacerlo, un rictus de dolor se dibujó nuevamente en su rostro. Era muy posible que aquel gesto estuviera provocado por los golpes en el coxis o en los riñones. Al apoyarse en la madera, el hueso inferior de la columna y las zonas lumbares debieron acusar el contacto con el asiento y el respaldo, respectivamente. Durante algunos minutos, la actitud de los legionarios fue tranquila, incluso correcta. Dos siguieron junto al nazareno, pendientes de su recuperación, y el resto se dirigió a uno de los corrillos, que vociferaba desde una de las esquinas del patio. Al ver que el maestro se encontraba algo más tranquilo, no pude resistir la tentación y me aproximé también al círculo de legionarios que, sentados o en cuclillas, centraban su atención en una de las losas del pavimento. Al asomarse por encima de las cabezas de los soldados, comprobé que se trataba de un juego, una especie de 3 en raya, descrito ya por Plutarco. Usando sus espadas, los miembros de la guarnición habían trazado un círculo sobre una de aquellas losas, grabando también en el interior de dicho círculo una serie de toscas figuras y letras. Pude distinguir una B, que servía, al parecer, para la llamada jugada del rey o de Basileus, en griego, y una corona real. Todas estas figuras aparecían separadas unas de otras mediante una línea que zigzagueaba por el interior del círculo. Los participantes utilizaban 4 tabas, previamente marcadas con letras y cifras, que eran lanzadas sobre el círculo, cantando las diferentes jugadas, según las figuras o letras donde acertaran a caer. El juego fue animándose paulatinamente y varios de los legionarios cantaron jugadas como la de Alejandro, Darío y el Efebo. Por último, uno de los jugadores tuvo la fortuna de que uno de sus huesecillos fuera a rodar hasta la corona, gritando la jugada del rey, que equivalía a nuestro jaque mate y, por tanto, al final del entretenimiento. Los soldados recogieron las tabas y el que había ganado, influido seguramente por aquel último golpe de suerte, reparó en el Galileo, animando a sus colegas a proseguir el juego, pero esta vez con un rey de verdad. La idea fue acogida con entusiasmo y el grupo se dirigió hacia el banco, dispuesto a divertirse a costa del que se había autoproclamado rey de los malditos y odiados hebreos.
La ausencia de civiles hizo dudar a los que custodiaban a Jesús, pero pronto se unieron a las chanzas y groserías de sus compañeros. De pronto, aquella decena de legionarios aburridos y desocupados se hizo a un lado, dando paso a otros 2 infantes. Con aire marcial y conteniendo la risa, aquellos 2 soldados fueron aproximándose al Nazareno, que había vuelto a inclinar la cabeza, soportando con su habitual mutismo aquel nuevo y amargo trance. Uno de los que había comenzado a desfilar hacia el prisionero traía en sus manos lo que, en un primer momento, me pareció una cesta de mimbre al revés. Pero cuando llegó a la altura del Galileo comprendí. No se trataba de una cesta, sino de un complicado yelmo, trenzado a base de zarzas espinosas. Tenía forma de media naranja, con un aro o soporte en su base, formado por un manojo de juncos verdes, perfectamente ligados por otras fibras igualmente de junco. Según pude apreciar, el casquete espinoso había sido entretejido con media docena de ramas muy flexibles, en las que apuntaba un terrorífico enjambre de púas rectas y en forma de pico de loro, con dimensiones que oscilaban entre los 20 milímetros y los 6 centímetros, aproximadamente. Te invito a suscribirte. Gracias.